sobre delitos informáticos. Ingeniera, ¿se encuentra yo? Sí, buenas noches. Buenas noches. Listo. No sé si Ya tengo tiene el, habilitada la opción para sí, compartir pantalla. ahorita tiene el rol de presentadora, ya puede compartir pantalla. Ahí sí pueden visualizar mi pantalla. Sí, ahí podemos ver su pantalla. Bienvenido, ingeniero. Gracias. Bien, buenas noches con todos. Eh, Voy a hablar en esta ocasión sobre la investigación forense de delitos informáticos. Bueno, estas diapositivas yo ya las tenía preparadas hace mucho tiempo, son bastante extensas. Voy a intentar resumirlas en el menor tiempo posible, debido a que tengo 45 minutos para esta exposición. Bien, y comienzo. Como ya les indicó la señorita Margarita Sánchez, mi nombre es Lidia Mantilla, soy ingeniera en electrónica y telecomunicaciones, me gradué de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y también soy abogada, me gradué en la Universidad de Guayaquil. Actualmente estoy haciendo un máster en Derecho Penal. Me desempeño como especialista de backbone en la empresa Punto y también soy asistente legal y abogada de planta en libre ejercicio en el estudio jurídico Alarcón Mantilla de Asociados. Bien, ahora el tema de esta charla es sobre los delitos informáticos. Eh, pero antes de hablar de los delitos informáticos necesitamos tener conocimiento de qué es un delito. Bien, en el artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal, de adelante vamos a referirnos básicamente al Código Orgánico Integral Penal, que es la normativa legal ecuatoriana vigente, que sanciona todo lo que es delitos. Es la única normativa que puede sancionar con pena privativa de libertad, con la excepción de la materia de alimentos, que también se sanciona con apremio. Bien, entonces en el Código Orgánico Integral Penal nosotros vamos a encontrar todo lo referente a los diferentes delitos que se encuentran tipificados por nuestra legislación. Y en el artículo 18 nos da un concepto del delito y lo califica como una conducta típica, antijurídica y culpable. Bien, entonces un delito informático sería toda conducta ilícita que esté tipificada dentro del derecho penal que a uso indebido de algún medio informático. Bien, ahora para referirnos específicamente a requisitos debe cumplir un delito para constituirse como tal, tenemos que debe ser típico, refiere a que debe estar dentro del COIP en este caso, constituido o tipificado como un delito. Lo que no se encuentre dentro del COIP contemplado como un delito no constituye delito. Entonces ahí ese requisito es uno de los primeros que debe cumplir. El segundo requisito que debe cumplir es una conducta antijurídica, es decir, que cause un daño o amenace un bien jurídico protegido. En el caso de los delitos informáticos, existen el principal bien jurídico protegido es la información, los activos de información, el patrimonio de las personas, por ejemplo, lo que son sus cuentas, su fondo financiero, pero básicamente es la información dentro de los delitos informáticos. Y culpable, la culpabilidad se refiere a que la persona tenga plena conocimiento del hecho que está cometiendo y que sea imputable. Hay ciertas cláusulas que excluyen tanto la antijuridicidad como la culpa. Por eso de necesidad algunas de las cláusulas que se consideran antijurídicas
y por las cuales no se considera una conducta como un delito, aunque esté tipificada como tal, y culpables que pueda ser imputable la persona, es decir, que todos los elementos exista lo que se conoce como el nexo causal entre el hecho y la persona a la cual se está imputando, que existan elementos suficientes de prueba que permitan realmente determinar que esa persona es culpable. Y es por esto que los delitos informáticos se vuelven un poco complicados, a veces para la legislación ecuatoriana, llegar a una sanción o al final sentenciar a una persona. Ya veremos más adelante algunas cosas que se consideran. Bien, ¿por qué algunos delincuentes han optado por usando medios electrónicos? Pues hay dos principales razones. La primera es que el delincuente puede mantenerse en el anonimato. Los delitos informáticos, como sabemos, muchas veces los cometen desde el anonimato. Los hackers pueden utilizar alguna VPN, algún proxy para enmascarar sus IPs públicas y de esta manera empiezan a usar herramientas, diferentes herramientas con las cuales pueden ejecutar un ataque informático sin ser detectados o sin dejar muchas huellas. Ya puede ser utilizar una VPN, algún proxy, algún ARP, algún cambio de MAC. Pueden usar muchos medios, hay muchas técnicas. En los ataques de DOS, por ejemplo. Y otra razón es que el valor de los datos de la información sustraída suele ser mucho más alto incluso que los equipos donde se almacena. La información inicialmente podría no considerarse algo valioso, pero en la actualidad casi toda la información tanto de entidades bancarias, de universidades, de empresas, de personas, se encuentra subido en plataformas digitales. Casi todos nosotros tenemos un mundo paralelo al tangible, al que nosotros pisamos o percibimos con los sentidos. Tenemos un mundo paralelo en la nube, el cual es susceptible también de que se cometan delitos o se apropien de nuestra información sin nuestro consentimiento. Es importante destacar esto porque la información se clasifica también en tres tipos principalmente de clasificación. La que es pública, la que es privada, la que es confidencial y en el datos personales, íntimos de una persona a la que es sensible. Entonces, una información confidencial de una empresa que se filtre, por ejemplo, podría ocasionar que esa información sea vendida a la competencia o que se exponga un plan, algún proyecto de una empresa. La confidencialidad es muy importante también. Por ejemplo, actualmente hay muchas noticias que indican que hay hackers chinos que se están apropiando de las fórmulas de las vacunas contra el COVID-19. Y bueno, la información confidencial también a nivel de gobierno es muy importante. Es por esto que los mediante medios electrónicos y sin ser abiertos. La información pública, en esa no habría tanta relevancia, porque la información pública es pública, o sea, uno la puede encontrar navegando en la World Wide Web, puede tener acceso a los portales públicos sin ningún problema, ningún tipo de inconveniente. Sin embargo, ahí también tiene mucho que ver la conciencia o la cultura digital que tengan las personas, porque muchas personas seguimiento, que las puedan extorsionar, incluso la estafa. Porque las personas una debida concientización de la información que están exponiendo en sus redes sociales. Entonces es muy fácil con ciertas personas hacer ingeniería social, ir a una por ejemplo, una operadora móvil, dar sus datos personales, indicar que le robaron, por ejemplo, el chip o se le dañó y quiere sacar uno nuevo, y la persona en la caja o la persona que lo está atendiendo, si le está dando todos los datos y puede ser que hasta tenga documentación falsa, le va a proporcionar esta información. Entonces, sí es muy importante tener cuidado. También con la información que a veces exponemos en redes sociales, nos pueden crear cuentas paralelas de Facebook, de Instagram, en las cuales tal vez pasar por nosotros nos puedan de alguna manera
dañar nuestra imagen o nuestro buen nombre, haciéndose pasar por nosotros y publicando cosas indebidas o mensajes a otras personas, o que de alguna manera busquen dañar nuestra imagen. Entonces es muy importante el tema de la información como bien jurídico protegido. La información, bueno, esa es la confidencial, la privada, la sensible, la pública. Ingeniera, disculpe que le interrumpa, creo que está Precauciones. teniendo problemas con su audio. Hola, ¿ahí sí me escuchan? Sí, sino que se está pausando. Perdón un ratito. Sí, bueno, tengo un problema con mi proveedor de internet. Cada cantidad de pines me he dado cuenta que me corta. Tengo microcorte por alguna razón. Bien, si vuelve a suceder, igual me comunico. Ok. Bien. Ahora, existen actualmente entre los derechos humanos los derechos de cuarta generación. Actualmente los derechos humanos se clasifican en 3 niveles, que son los derechos de primera generación, son los que se adquirió aquí, retomando un poquito de historia, en la Revolución Francesa, mediante la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Nosotros podemos ver que el lema principal de esta revolución fue libertad, justicia e igualdad. Y efectivamente es lo que eran los derechos de primera generación. Buscaban los derechos de libertad, de igualdad ante la ley, los derechos de protección de la vida, que son los derechos inherentes al ser humano. Los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y conocen, que es el derecho al trabajo, el derecho a la recreación, a la libertad de expresión, al ambiente sano. Son derechos al derecho a las comunidades, pueblos y nacionalidades. Perdón, la tercera generación. Los de las comunidades, pueblos y nacionalidades entran en ese grupo y habla ahora de unos derechos de cuarta generación que son los derechos de acceso libre a las TICs, a las tecnologías de la información. Es decir, a poder tener conocimiento pleno del uso de las herramientas, a tener acceso a Internet, a estar comunicado digitalmente. Entonces es muy importante considerar esto, ya que todos tenemos, como dice en la frase de la diapositiva, todos tenemos el derecho a utilizar de manera lícita y libre la información contenida en los medios tecnológicos y en Internet. Bueno, en cuanto a normativa internacional, tenemos el Convenio de Budapest. El Ecuador no está suscrito a este tratado internacional, sin embargo, aquí yo les puse un listado de todos los países que se encuentran suscritos a este convenio. Como podemos ver, por ejemplo, en la segunda parte, vemos que Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, República Dominicana, Estados Unidos, países de aquí del continente americano y latinoamericano, vemos que sí están suscritos a este tratado. Este tratado es muy importante, fue creado en noviembre del 2001 y es muy importante porque es el primer tratado internacional que busca hacer frente a los delitos informáticos. Es el primero que existió en el cual se buscaba mejorar las técnicas de investigación y que exista una cooperación eficaz entre todas las naciones, ya que el Internet no conoce fronteras. Entonces, en estos casos, por ejemplo, la OEA, mediante programas de concientización y también de elaboración de una estrategia de ciberseguridad, está buscando de alguna manera fomentar la cooperación entre las naciones, y no solamente entre naciones, sino que debido a la globalización y a todo lo que ha implicado estos cambios, sobre todo del COVID-19, que aceleró el proceso de uso de las plataformas digitales, todo realmente ya se está manejando por esa vía, busca de alguna manera que haya apoyo tanto entre el sector público como el privado, para que de esa forma la experiencia que bien tiene muchas empresas o muchos consultores del sector privado puedan aportar con esos conocimientos también a nivel de gobierno y viceversa, a nivel de gobierno que también existan mejoras, que también exista apertura. Un trabajo real que permita realmente identificar a un delincuente informático.
aquí pueden encontrar en otros. Entonces es importante, por ejemplo, en ese sentido, la suscripción a convenios y tratados internacionales. Lastimosamente el Ecuador no está suscrito a este convenio. Sin embargo, como país que sí pertenece a la OEA, sí participa, por ejemplo, en actividades como las que organiza de elaboración de estrategia de una de ciberseguridad. Sí ya ha empezado a haber conversaciones entre los CSIRTs de todos los países. Entonces ya se empieza a ver un poco más de movimiento y sobre todo a nivel de organizaciones internacionales, de ONGs, también a ver que ya hay una cooperación mayor, que ya el tema se está volviendo importante y ya se está analizando a nivel de gobiernos, de políticas internacionales. Bueno, dentro de los delitos informáticos hay tres factores que son, por decirlo así, requisitos o características de un delito informático al menos. El primero es la motivación. La motivación puede ser por geopolítica, por lucro, por ideología, por violencia ideológica, satisfacción o descontento. Por poner un ejemplo, geopolítico puede ser espionaje entre naciones. Tal vez aquí en el Ecuador no es algo muy sonado, pero por decir, entre Estados Unidos y Rusia, entre Estados Unidos y China, ya más a nivel de potencia se ve bastante ese tipo de motivación o de conflictos entre naciones. Por lucro, los cibercriminales que buscan algún beneficio económico, engañar a una víctima, por ejemplo, en los delitos de estafa, robar sus cuentas bancarias, robar su información también, filtrar sus datos. En ideología, lo más bien por un tema, por decir los activistas, que ellos pueden hacer un defacement, por ejemplo, una página de una petrolera. Y personas de los sistemas informáticos pueden bien ser activistas y si logran hacer un defacement en esa página lo hacen no por un lucro ni por un tema de gobierno, sino por un tema ideológico. La violencia ideológica es algo que, bueno, se ve en los grupos terroristas, tampoco se aplica aquí en nuestro país. La satisfacción, existen personas que se conocen como thrill seekers, que son aquellos personas con mucha capacidad o mucha potencial para tratar, para aprender o adquirir conocimientos en informática. Ellos más bien lo hacen por un tema de una satisfacción de qué tanto pueden encontrar en un sistema que detecten que sea vulnerable. Y el descontento puede ser en un insider threats, como se lo puede conocer, por decir, en una empresa que despidan al administrador de base de datos y él antes de salir de la empresa o ya habiendo salido de la empresa probablemente no fue bien liquidado y regresa y tiene todavía las claves de acceso, no se lo ha eliminado del directorio activo o sigue teniendo, están habilitadas todas sus claves de administrador y él borra toda la información que esté contenida en esas bases. Entonces también puede ser, esos son motivaciones, estos tipos de motivaciones que se pueden dar para producirse un daño al bien jurídico protegido de la información o a los medios informáticos. La oportunidad, le puse que pueden crear sus oportunidades y combinarlas con algún método de ataque. La oportunidad es decir, el momento en el cual ya pueden atacar. Siempre tiene que haber también esa oportunidad. Pueden existir distintos medios. Uno de los, bueno, aquí les nombro algunos de los conocidos, el ransomware. Para los que no lo sepan, ransomware es un código malicioso que se inyecta en la máquina y lo que hace es que cifra tu disco duro, te manda un mensaje solicitando un rescate, una clave que te va a ayudar a descifrar tu disco, que solo ellos poseen esa clave, a cambio de un valor monetario en bitcoins. No siempre el ransomware se ha podido descifrar, o sea, las personas terminan por perder esa información. Lo más importante ante un ataque de ransomware, la verdad, es tener copias de seguridad o respaldos de la información. Y desconectar también las máquinas de la red cuando ya se ha podido mitigar el daño.
Los ataques de denegación de servicio, no existen distintos tipos de ataques de denegación de servicio, pueden ser distribuidos o dirigidos. Por lo general en estos lo que ejecutaban ellos, lo que hacían era mandar tráfico o varios malformados para, por ejemplo, hacer caer un servidor o denegar el servicio del servidor. Es decir, que por el exceso de peticiones colapse las que pueda procesar y bajo la conexión hacia ese servidor. La producción de material digital, pornografía infantil, este delito en realidad es muy antiguo. Mucho antes de que existieran los informáticos siempre ha estado el tema de la pornografía infantil. Lo que se lo catalogó dentro de delitos informáticos debido a los medios que se emplean. Se emplea el internet, se emplean páginas para contactar a los pedófilos, se usa videos, se graba con celulares, la información. Entonces ya hay una implicación de el medio electrónico para cometer, que facilita la vía del cometimiento de este tipo de delitos. De ahí tenemos el skimming, clonado de tarjetas bancarias, tenemos el uso de criptomonedas con fines ilícitos, eso se aplica, por ejemplo, en lavado de activos, pero más se ve en delitos en Europa. El cryptojacking, que es una amenaza que se oculta en un equipo y utiliza los recursos de máquina para generar criptomonedas. El cryptojacking, muchas veces una máquina, un servidor puede estar con lentitud y su administrador no sabe las razones. Probablemente esté infectado con algún malware que está haciendo cryptojacking, que lo que está haciendo es utilizando los recursos de máquina para generar criptomonedas. También la ingeniería social, que es bastante común. De hecho, la gran mayoría de los delitos se cometen con ingeniería social, en los cuales se puede dar la suplantación de identidad, que se encuentran contemplados en el Código Orgánico Integral Penal. La suplantación de identidad la está comunicaciones cifradas. La dark web se ha vuelto también común para la delincuencia organizada. Mucha información que está en la dark web, como sabemos, puede estar, no es encontrable a través de los navegadores o los motores de búsqueda que conocemos como Google, como Yahoo, sino que esta información ya directamente las personas que tratan con ella pueden acceder a través de diferentes medios. Entonces, pueden usar la dark web para cometer distintos delitos, por ejemplo, para delincuencia organizada, para tráfico de drogas, tráfico de armas, de personas, para pornografía infantil. Bueno, esta información yo la saqué de la IOCTA, del Internet Crime Threat Assessment del año 2018, y aquí califico lo que les he dicho como el top 10 de los ciberdelitos. Por el DOS, la producción de material sexual de niños, el fraude a nivel de tarjetas de crédito, skimming, el cryptojacking, la ingeniería social y el uso de la darknet para los de delincuencia organizada para cometer ilícitos. Entrando a lo que es delitos informáticos de lo que se encuentra en nuestra legislación ecuatoriana, aquí tengo una pequeña clasificación. Los delitos, el primer título es el sobre delitos de integridad sexual y reproductiva, en los cuales tenemos el artículo 173 y 174. El 173 habla del contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos, y el 174 habla en cambio de la oferta de servicios sexuales. La diferencia entre un artículo y otro siempre va a ser los verbos rectores, es decir, los hechos. Por ejemplo, una cosa es contactar a un menor, empezarlo a extorsionar para que le dé fotografías al atacante, y otra cosa ya es comercializar también esa información, o verse con el menor de alguna manera, ya constituye otra figura. Entonces, el COIP los tipifica de estas dos formas, el contacto y la oferta. De ahí tenemos el derecho a la intimidad personal y familiar. Aquí tenemos la violación a la intimidad. La violación a la intimidad entra aquí porque mediante medios electrónicos se pueden difundir fotografías íntimas, videos,
que pueden haber sido robados o bien pueden ser reproducidos por un tercero que los adquirió. También tenemos los delitos contra el derecho a la propiedad. Vamos a encontrar varios delitos, entre ellos la estafa. En la estafa, bueno, ya mencioné temas, por ejemplo, de los mensajes por WhatsApp. Se ha vuelto común también el tema de que supuestamente te contacta un familiar o un amigo que está en el extranjero y se le extraviaron las maletas y necesita que le hagas un depósito, cosas así. Todo eso configura la estafa. También tenemos el aprovechamiento ilícito de servicios públicos, la apropiación fraudulenta por medios electrónicos, la reprogramación o modificación de información de terminales móviles. De terminales móviles, bueno, hay la reprogramación o modificación de información, hay el intercambio, la comercialización o compra de esta información, el reemplazo de la identificación de terminales móviles, es decir, el COI también tipifica, por ejemplo, el cambio del email. También tenemos la comercialización ilícita de terminales móviles y la infraestructura ilícita, que la infraestructura ilícita se refiere a cuando, por ejemplo, se hace en alguna infraestructura tecnológica, se levanta un bypass o, por decir, alguna suscriptora se está enganchando a una principal y a su vez está repartiendo de forma ilícita a otros access points. También tenemos los delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación. Esto es lo que yo ya considero como tal delitos que vulneran o lesionan o amenazan el bien jurídico protegido como tal, que es la información. Tenemos aquí la revelación ilegal de base de datos, tenemos la interceptación ilegal de datos, lo que se podría conocer como un man in the middle, por ejemplo, encajaría en esta figura penal. Tenemos aquí la transferencia electrónica de activo patrimonial, tenemos el ataque a la integridad de sistemas informáticos, que es propiamente cuando ya existe un daño, ya hubo la intrusión, y el acceso no consentido a un sistema informático. Como ustedes sabrán, tal vez quienes han visto algo de ethical hacking, existe el ciclo del hacking, ¿no? En este ciclo primero existe la etapa de reconocimiento, luego existe la etapa de escaneo, luego ya cuando ya tengo información, ya puedo, valido si puedo empezar a acceder a los dispositivos, a escalar privilegios. Por ejemplo, eso ya encajaría en acceso no consentido, cuando yo ya puedo ingresar a un equipo informático, bypaseando las claves, accediendo. Puede ser que el administrador haya dejado las claves por default y no haya tomado las medidas debidas, pero en todo caso es un delito acceder sin el consentimiento de los administradores a un equipo informático. Y ya el ataque a la integridad se refiere ya cuando hago modificaciones o alteraciones, cuando ya estoy lesionando o explotando una vulnerabilidad en ese sistema informático. Bueno, esto de aquí son unas estadísticas de la Fiscalía. De aquí lo más importante que quería mencionar, no he actualizado estas estadísticas, las tengo hasta el 2018, 2019, hasta el año pasado, si no me equivoco. Bueno, estos son los delitos informáticos que más se tuvo reportes en la Fiscalía, fueron solicitadas más fueron recetadas las denuncias. Tenemos el acto no consentido, la apropiación fraudulenta, el ataque a la integridad de sistemas informáticos, el contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos, la interceptación ilegal de datos, la oferta de servicios sexuales y la revelación ilegal de base de datos. Y estas yo recopilé en el 9. Similares, los mismos delitos, el acceso no consentido, la apropiación fraudulenta. Lo que sí podemos validar aquí es que apropiación fraudulenta por medios electrónicos es el que más reporte de denuncias tiene. Esto es porque muchas veces cuando Fiscalía tipifica un delito, tiene que realmente cumplir con los verbos rectores para poder tipificarlo como tal. En el caso de apropiación fraudulenta por medios electrónicos, ya sabemos que puede haber habido un hackeo, puede haber habido una sustracción de dinero de cuentas bancarias, pero en todo caso hay que validar si
elementos para poder en su caso, por ejemplo, formular cargos dentro de un proceso judicial. Entonces, inicialmente se puede recetar una y puede continuar incluso hasta el final como apropiación fraudulenta, pero la Fiscalía tiene la facultad de poder reformular cargos a medida que va avanzando una investigación y a medida que van apareciendo diferentes elementos de convicción que pueden ir modificando la conducta, o mejor dicho, validando diferentes tipos de verbo rector que ya van adecuando a un tipo penal distinto y puede pedir una reformulación. Bien, ahora que estoy tocando el tema del proceso judicial, la prueba, que es la prueba, es una actividad de carácter procesal cuyo fin es llegar a convencer al juez acerca de los hechos que son materia del proceso. La prueba busca como finalidad llegar a convencer al juez, ya que al final el juez es el que va a tomar una decisión dentro del proceso judicial. Esto está establecido en el artículo 453 del COIP, es un aspecto fundamental del derecho porque es su conexión con la realidad. ¿Ya? Entonces la prueba también es algo que nos permite tener elementos para poder volver a recrear, ya que el delito se convierte en un hecho histórico. Entonces requiere mediante la prueba volver a recrear un poco o traer al presente ese hecho que ocurrió. Mediante la prueba se lo puede conseguir y mediante las pruebas es que se determina si una persona es culpable o inocente, ya que por principio del derecho procesal penal siempre existe la presunción de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario con una sentencia, con una resolución firme, motivada, que tenga argumentos para realmente imputar a una persona como un delincuente o como la persona que es culpable de un hecho punible. Bien, aquí, bueno, les adjunté la resolución número 4 del 2006, que señala que el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico de Procesos son leyes supletorias al COIP, es decir, también se pueden aplicar para los casos para los procesos penales. Dentro de los requisitos de la prueba tenemos que es pertinente, conducente y lícita. Pertinente quiere decir que tiene que cumplir con estos 3 requisitos. Pertinente quiere decir que tiene que guardar relación con los hechos y circunstancias que son materia de la infracción. Es decir, yo tengo que considerar dentro de mis elementos de prueba una prueba que sea pertinente, que tenga relación directa con los hechos. Porque el exceso de prueba dentro de un proceso judicial no solamente causa confusión, sino que vuelve más complejo el caso. A veces no es la cantidad de prueba que uno presente como abogado, sino qué tan importante o vital es esa prueba para determinar o para acreditar o desacreditar un hecho. Bien, que sea conducente, que más allá de toda duda, debe demostrar la responsabilidad del procesado con el delito del que se acusa. Es decir, esa prueba debe ser conducente, debe haber un nexo causal o establecer un nexo causal o negar un nexo causal entre el imputado y el hecho al cual se le está atribuyendo un delito o una culpabilidad. Debe ser lícita porque debe ser obtenida de forma legítima, con lealtad y veracidad, eso también está en la ley. Lícita quiere decir que debe estar bajo los principios de legalidad obtenida. La prueba siempre debe ser validada por decir, quienes realizan las investigaciones son el personal de la Policía de Criminalística y Ciencias Forenses, Medicina y Ciencias Forenses de la Policía Judicial. Entonces ellos son los que se encargan de recopilar pruebas. Si una persona o un particular quiere ingresar una prueba, también esta prueba debidamente va a ser revisada su validez probatoria. Va a ser revisada su validez probatoria y efectivamente va a ser ingresada si cumple con todos los requisitos de legalidad. Entonces es muy importante considerar esto de la prueba. Si alguien quiere ser en algún momento perito informático, le llama la atención, es un hermoso campo, la pericia informática, puedes descubrir muchas cosas y ayudar sobre todo a las personas a resolver un proceso, sobre todo en esto que la informática prácticamente a todo el mundo le cambió la vida, al menos con el COVID.
ya actualmente todo el mundo migró a las plataformas tecnológicas y los informáticos realmente dentro de los procesos judiciales van cada vez cobrando más fuerza, o sea, van siendo más necesarios. Entonces es muy importante que quien quiera, además de aplicar sus conocimientos técnicos, tenga conocimiento de lo jurídico, porque la prueba que vaya a presentar, el peritaje que vaya a presentar, debe ser hecho siguiendo los lineamientos que están en la ley sobre cómo una prueba debe ser documentada, cómo se debe elaborar la cadena de custodia, cómo se debe hacer la recolección en el lugar de los hechos, cómo se debe preservar una imagen forense. Hay muchas cosas que, bueno, ya veremos más adelante. Una prueba que se obtiene de forma ilícita se conoce como fruto del árbol envenenado, es decir, que la obtengo bajo engaños, vulnerando tal vez el derecho de otra persona a la intimidad. Bueno, existen muchas maneras en que se puede desacreditar una prueba. Por ejemplo, en el caso del peritaje informático forense, una prueba puede perder su validez procesal si yo, siendo un perito, no tomo la debida precaución. En lugar de sacar una imagen forense al dispositivo, yo modifico en el dispositivo original la información. Obtengo información para mi reporte del dispositivo original. Yo en ese momento ya estoy alterando esa evidencia. Porque yo bien, como tengo uso de esa unidad de almacenamiento, por decir, de una laptop, yo bien podría modificar la información. Yo bien podría borrar un correo, que puede ser comprometedor, una foto, borrar algún archivo. Y la busca, al menos en informática, es que sea una copia exacta de cómo se recopiló ese elemento al momento de que se halló. Entonces, al sacar una imagen forense, yo lo que estoy haciendo es extraer una copia idéntica, tal cual, del dispositivo, de la unidad de almacenamiento que tenía inicialmente. Entonces, sobre esta copia, yo puedo hacer cualquier modificación. ¿Por qué? Porque cuando yo saque un hash de la copia, ese hash va a coincidir con el hash original del dispositivo, o sea, con el hash del dispositivo original. Ya. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el perito. El perito es un profesional área, es especialista titulado o con conocimientos, experiencia o expertise en la materia, acreditado por el Consejo de la Judicatura. Esto lo establece el COIP en el artículo 511, numeral 1. Debe presentar, también el numeral 5 de este mismo articulado dice que debe presentar dentro del plazo señalado sus informes, y si Fiscalía, Judicatura o una de las partes solicita que se haga una aclaración, una ampliación de ese informe pericial, el perito deberá realizarlo también. Y otra de las funciones que debe cumplir el perito es que debe comparecer a la audiencia de juicio y sustentar de manera oral el informe pericial que haya presentado y contestar tanto al interrogatorio como al contrainterrogatorio de las partes. ¿Ya? Entonces, un perito básicamente no solamente tiene que hacer su informe, sino que también tiene que ir a sustentar el mismo, tiene que ir a rendir un testimonio en la audiencia de juicio. Bien, para explicarles un poco, el proceso judicial, existe la etapa preprocesal, que es hasta la investigación previa, que es cuando alguien ingresa una denuncia o hay un parte. Entonces, se empieza a investigar el caso, si no es flagrancia, se empieza a investigar, esa se conoce como etapa de investigación previa, hasta que Fiscalía ya tiene los elementos de convicción suficientes para llamar a una audiencia de formulación de cargos. Con esa audiencia va a iniciar el proceso judicial como tal. Entonces, una vez que el fiscal formula cargos, inicia la instrucción fiscal. Inicia la instrucción fiscal. Durante este tiempo se pueden solicitar peritajes, también en la etapa de investigación previa. Bueno, el perito deberá cumplir con los plazos establecidos para poder presentar ese reporte, y una vez que haya culminado la instrucción fiscal, se va a proceder a hacer una audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio. En esta audiencia las dos partes, tanto la parte defensora como la parte
parte de la víctima, ya por la fiscalía o un acusador particular, lo que van a hacer es que van a anunciar todos los medios de prueba que han recopilado o que han presentado dentro de la instrucción fiscal. Y que, lógicamente, se va a validar también, se va a ver la legalidad o la validez de estas pruebas. Entonces, una vez que han sido admitidas dentro de esa audiencia evaluatoria y preparatoria, va a venir la audiencia de juicio. Y en esta audiencia de juicio deberá asistir el perito, rendir su testimonio o a contestar las preguntas que le haga el fiscal, que le realice el abogado de la víctima, si es que hubiere un abogado particular por la víctima, y el abogado del procesado o de la persona acusada, que sería el contrainterrogatorio si es que fiscalía ofició esa prueba y hace el interrogatorio. Si la prueba le corresponde al procesado, ellos hacen el interrogatorio y la fiscalía el contrainterrogatorio. Entonces, en esta etapa, en esta audiencia de juicio, que es donde se va a definir la situación jurídica de esa persona procesada, es que esto va a tomar relevancia porque debe ir a sustentar su reporte pericial. Entonces, el reporte pericial y el perito en sí constituyen dos elementos de prueba. Uno, que es la prueba documental, que es el informe pericial, y la prueba testimonial, que es la que corresponde al perito. Y bueno, también esto conforma lo que es la prueba pericial. A ver, ya. Aquí tenemos contenido del informe pericial. Ahora, el perito dentro de su informe pericial debe contemplar en lo que dice el artículo 511, numeral 6 del Código, como elementos mínimos que debe contener un informe pericial, el lugar y fecha de realización del perito. Objetos por decir, marca Toshiba satélite 9 con número de serial tanto, una fotografía del equipo de frente, desde arriba, si se la encontró conectada a internet, si se la encontró encendida, si se la encontró apagada. Hay que documentar toda esa información al momento en el informe pericial. La técnica utilizada, es decir, qué metodología se utilizó para hacer el análisis forense, la fundamentación científica, también con fundamentación científica se refiere a dos cosas. La técnica utilizada se refiere al software que hayan usado y la fundamentación científica se refiere a una metodología en sí, puede ser sistemática, bueno, cualquier tipo de metodología que se aplique en los casos de investigación. Las ilustraciones o gráficos, por ejemplo, capturas de la obtención del hash, una captura de pantalla, capturas de las partes pertinentes, ¿no? De los correos que se necesiten, de que tal usuario ingresó a tal hora y se extrajo esa información de esta unidad del disco. Todo eso son capturas que también sirven o aportan dentro del peritaje. Y lo más importante, lo que el juez va a usar de ese peritaje para vincularlo o acreditar o desacreditar, o sea, imputar o no declarar, ratificar la inocencia a una persona. Porque el juez, si el juez fuera un todólogo, el juez podría saber de medicina, podría saber de contabilidad, podría saber de diferentes ramas. Hay tantos tipos de procesos que le tocan a los jueces. No es que ellos toman, hay una unidad especializada de jueces en delitos informáticos. No. El juez penal de primer nivel tiene que conocer de cualquier delito, de cualquier tipo de causa. Entonces, cuando va a hacer la valoración de una pericia, a él le importan las conclusiones, no le importa en sí cómo se extrajo la información, que si usaste tal comando, eso para el juez va a ser irrelevante. Y lo que también hay que considerar es que el perito debe ser muy objetivo, muy imparcial, muy transparente al momento de escribir esas conclusiones. No puede emitir juicios de valor, ya que el juzgamiento le corresponde al juez. El perito debe simplemente basarse en lo que se le está solicitando. Por ejemplo, ¿qué información se encontró de tal fecha a tal fecha? ¿Qué usuarios accedieron a una máquina de tal fecha a tal fecha? ¿Se encontró información eliminada
de tal fecha a tal fecha, archivos modificados de tal fecha a tal fecha, o sea, debe ser muy concreto. Se encontró esto, no se encontró esto, se borró esto, bueno, así, tiene que ser un informe bastante objetivo. Y bueno, la firma del perito. Y la informática debe considerarse el correcto manejo de evidencia digital, es decir, de la cadena de custodia que he mencionado. Existe un manual de la Fiscalía que establece cuál es el correcto procedimiento del manejo de cadena de custodia en todas las ramas periciales. Entonces, si en algún momento ustedes están interesados, pueden buscar ese manual y ahí ver cómo se va a manejar la cadena de custodia. También hay un artículo del COIP que ya mismo lo vamos a tratar. Y la recuperación de la información que realice el perito también es muy importante. De evidencia, la constante o persistente, que es la que se encuentra almacenada en el disco duro, y la volátil, que es la que se encuentra en la RAM, que como sabemos la volátil se pierde cuando se apaga el dispositivo. Constante o persistente. Métodos para realizar el peritaje, bueno, que es libre, está Autopsy que se puede instalar en Windows y en Linux, también es libre, también tiene una versión de pago. Oxygen Forensics, que sí es de pago, Encase Forensics, y Santoku, Encase también es de pago, y Santoku, que es una herramienta forense para dispositivos móviles Android, es muy buena y también no es de pago, es gratuita, es open source. Respecto al contenido digital, tenemos el uso, bueno, el artículo 500 del COIP es claro en que en el contenido digital dice que se debe usar técnicas digitales forenses, que el contenido que se encuentra en memorias volátiles debe ser recopilado en el lugar y tiempo real con herramientas digitales forenses. El contenido que está almacenado en medios no volátiles, ese sí solamente no es necesario recopilarlo en el lugar. Y identificar cada objeto, tomar fotografías y explicar la cadena de custodia. Ya, aquí la diferencia es que, por ejemplo, cuando se llega al lugar de los hechos y el dispositivo, los dispositivos que se van a extraer de ahí están encendidos, se recomienda, si el perito así lo considera, dependiendo del caso, o si Fiscalía lo considera, que se haga una extracción de una imagen en sitio, o también sobre infraestructuras críticas. Como sabemos, las infraestructuras críticas que estar funcionando 24/7, por ejemplo, el servidor de un banco, el servidor de un hospital, ciertas infraestructuras críticas de servicios financieros, de servicios gubernamentales, de servicios médicos, de salud, no pueden ser apagadas. No puedo yo llevármela y a sacarle una copia, una imagen forense en mi laboratorio o en donde yo vaya a trabajar, sino que tengo que en sitio hacer una extracción de una imagen viva para poderla analizar posteriormente en el laboratorio. En cambio, otro tipo de infraestructuras, por ejemplo, una laptop que se encontró en un caso, no sé, de pornografía infantil, por decirlo, se encontraron laptops, pero eso sí, podemos hacer la aprehensión de esos elementos y llevarlos para sacarles una imagen forense. Bien, tenemos los principios informáticos forenses para extracción de evidencia. Bueno, aquí les puse la objetividad del perito, que no debe emitir juicios de valores, la legalidad, es decir, debe ser una prueba obtenida bajo todos los lineamientos que deben seguirse para un correcto levantamiento de cadena de custodia, la inalterabilidad y documentación, es decir, mantener la integridad de ese documento o de esa prueba, la autenticidad y conservación. La autenticidad quiere decir que esa imagen que se extraiga sea lo más similar al dispositivo original, que no exista ningún cambio. Bueno, aquí esto es sobre memoria RAM. Lo que dice el instructivo del manejo de indicios y evidencia digital de la Fiscalía. Debe usar un dispositivo nuevo, se debe hacer un volcado de la información capturada al medio para su conservación y preservación, se va a apagar el dispositivo o equipo informático y luego entregar al centro de acopio e iniciar la cadena de custodia. Esto se
del juez, la obtención de la evidencia digital se debe realizar sin dañar o alterar el contenido digital, es decir, conservando el principio de integridad y de autenticidad de esta prueba, y la evidencia digital obtenida debe ser auténtica, idéntica y original. Esto está contemplado en el artículo 7 del reglamento de la Ley de Comercio Electrónico y Mensaje de Datos. Con esta frase diciendo que el cibercrimen es una de las más amenazas para toda, es la más grande amenaza para toda compañía en el mundo. Esto lo dijo el CEO de IBM, Ginni Rometty. Y bueno, hasta aquí mi intervención. No sé si alguien tiene alguna inquietud. Muchísimas gracias, ingeniera. Así es, le preguntamos al público, a los que nos están acompañando, si tienen alguna duda, la pueden escribir en el chat o en el preguntas y respuestas. Aquí veo una pregunta. Dice, Ajá. personal de soporte en TI, hay veces que la empresa nos pide acceder a información de personal que no está en la empresa. ¿Eso es un delito? Claro, a ver, aquí hay que considerar algo importante. Los activos de información de una empresa son todos los dispositivos que la empresa nos entrega. La empresa a veces entrega una computadora, entrega un celular, un móvil. Estos dispositivos no pueden contener información personal. Por algo las empresas manejan controles de lo que puede, de las aplicaciones, de lo que se puede usar en una computadora de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en una por lo general existe un directorio activo en el cual se asignan ciertos privilegios a usuarios y se instalan solamente las aplicaciones o las herramientas que esta persona va a necesitar para cumplir con sus funciones de trabajo, ¿no? Entonces, no debería haber información personal de alguien, de un trabajador, de un colaborador dentro de la computadora del trabajo. Pedirle una computadora personal o un celular personal que contenga su información personal es ilegal a menos que sea con orden judicial. Es decir, que haya una investigación, por ejemplo, y en esa investigación se haya solicitado, la fiscalía haya solicitado que se haga explotación de ese teléfono. Ahí ya deja de ser algo ilícito, pero al mismo personal interno de la empresa no lo podrían solicitar. ¿Cuál ha sido el delito más del Ecuador? Bueno, no sabría decir con exactitud cuál es el delito más grave penado en el, pero la pena máxima son 40 años. En el COIP está como pena máxima de un delito. Es una violación si se accede al buzón de correo de un empleado que ha dejado la misma, por ejemplo. No, porque el correo constituye de información de la empresa. O sea, está accediendo al correo de la es a los posibles inocentes, ejemplo, una licencia de Office que usan las 3 personas en la misma computadora. Si se toma un computador con usuarios compartidos. Ya, cuando existe un ataque informático, lógicamente sí podemos validar en los logs qué usuario accedió a esa hora. Entonces, a la hora que se perpetró el ataque, va a aparecer cuál fue el usuario que estuvo conectado de los 3. Perdón, informática se ha castigado con cuánto tiempo. Bueno, ahí sí tampoco te fiscalía una información, ahí la protección de la privacidad y de los datos personales, ellos pueden otorgarme, por ejemplo, estadísticas.
Y ya casos personales que yo tenga conocimiento, por ejemplo, puede ser la delincuencia organizada. ¿Más preguntas? Bueno, creo que no tenemos más preguntas hasta el momento. Muchísimas gracias, ingeniera, por su tiempo y muchísimas gracias a todos los que se han conectado. El día de mañana vamos a seguir con las charlas y esperamos pues contar con todos los participantes que se conectaron hoy. Y a la ingeniera, pues muchísimas gracias y esperamos contar con usted más adelante en alguna otra ocasión. Listo, gracias por la invitación.